Hola amigos, bienvenido a este repaso de la lección de Escuela Sabática, la lección número 10, la Biblia como historia. La Biblia nos provee información acerca de la historia de Dios con la humanidad. La Biblia nos presenta una historia lineal que inicia con la creación en el Génesis, la entrada del pecado y el diluvio, el llamado de Abraham, la liberación del pueblo de Egipto y la revelación de la ley de Dios en el monte Sinai. Vemos a Dios trabajando activamente en toda la historia de la humanidad desde sus inicios. Dios ordena a su pueblo ser una luz, Dios envía profetas para que el pueblo se mantenga en el camino, para que vuelva de corazón a Dios. Finalmente Dios envía a su Hijo como Redentor de la humanidad. En la historia bíblica vemos a Dios constantemente trabajando por la salvación del ser humano. Muchos se hacen la siguiente pregunta: ¿se puede confiar en la Biblia? Muchos aluden que la Biblia no tiene bases históricas confiables, sino que son relatos magníficos que no existieron. En el repaso de esta semana veremos si realmente la historia de la Biblia sucedió, si existen evidencia o, como dicen algunos, es historia fantástica. La palabra de Dios siempre ha conservado su veracidad y en los diferentes campos de batallas siempre ha salido vencedora. El texto de memoria nos dice que Dios, allí Jehová está hablando y dice: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 22. Podemos notar a un Dios que cita la historia, refresca al pueblo de Israel, que quien actuó en el pasado y obró milagros, hizo maravillas, es Jehová. Y Dios recuerda al pueblo. Hay un adagio que dice, que es muy popular: un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Y el pueblo no debía olvidar que Dios fue el autor. Dios fue quien accionó en esa liberación maravillosa del pueblo de Israel. Y si el pueblo olvidaba esa historia, olvidaba a su Dios, olvidaba quién había actuado, pues entonces iba a volver también a la esclavitud. Así que Dios siempre ha estado activo en lo que es la historia. Nos encontramos en diversas maneras, puntos en este tiempo posmoderno, y podemos notar que se cuestiona todo. Por ejemplo, está el cuestionamiento si realmente David, Salomón existieron, que esa monarquía existió. La palabra de Dios nos presenta en el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel. Allí inicia David, podemos decir, a reconocerse, a hablarse más de él. Y David allí entonces enfrenta a Goliat y vence, y empieza David a tener relación con lo que es el reino de Israel de forma abstracta, hasta que llega el punto que finalmente Dios vea bien colocarlo allí en esa posición tan destacada. La época cuando David gobierna a Israel y le sucede su hijo Salomón, fue la época, si podemos enumerar los metales preciosos, diríamos que fue la época de oro del pueblo de Israel. Una gran prosperidad en los gobiernos de David, gobierno de Salomón, y esta fue la época de los reyes. Existió, recordemos, la época de los jueces, luego existió entonces la época de los reyes. Muchos cuestionan esto, alegan: ¿David realmente existió? Imaginemos el caso: si David no hubiese existido, tuviéramos grandes problemas. La historia de Israel daría vuelta en un círculo sin sentido, por la sencilla razón de que de la descendencia de David, de ese árbol genealógico de David y de esa descendencia, viene un origen especial, y es que por allí, por ese hilo
genético, si queremos ponerle un nombre, iba a llegar Jesús, iba a llegar el Mesías, el Redentor. Y por esa razón es incuestionable decir, bueno, David existió, David no existió. La Biblia nos dice que David sí existió. David, además de haber sido un rey, conforme el corazón de Jehová, como lo presenta la palabra de Dios, fue un rey que fundó también lo que es la ciudad de Jerusalén, la capital. Nosotros leemos relato, segunda de Samuel 5, 6. Vamos a notar por allí que David tuvo partes muy importantes dentro no solo de la genealogía y la descendencia, sino también en lo que es su obra activa en lugares específicos, como fue esa fundación de la capital o la ciudad, que fue Jerusalén. El texto de memoria nos dice que Dios, allí Jehová está hablando y dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 22. Podemos notar a un Dios que cita la historia, refresca al pueblo de Israel, que quien actuó en el pasado y obró milagros, hizo maravillas, es Jehová. Y Dios recuerda al pueblo, hay un adagio que dice, que es muy popular, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Y el pueblo no debió olvidar que Dios fue el autor, Dios fue quien accionó en esa liberación maravillosa del pueblo de Israel. Y si el pueblo olvidaba esa historia, olvidaba a su Dios, olvidaba quién había actuado, pues entonces iba a volver también a la esclavitud. Así que Dios siempre ha estado activo en lo que es la historia. Nos encontramos en diversas maneras, puntos en este tiempo posmoderno, y podemos notar que se cuestiona todo. Por ejemplo, está el cuestionamiento si realmente David, Salomón existieron, que esa monarquía existió. La palabra de Dios nos presenta en el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel. Allí inicia David, podemos decir, a reconocerse, a hablarse más de él. Y David allí entonces enfrenta a Goliat y vence, y empieza David a tener relación con lo que es el reino de Israel de forma abstracta, hasta que llega el punto que finalmente Dios vea bien colocarlo allí en esa posición tan destacada. La época cuando David gobierna a Israel y le sucede su hijo Salomón, fue la época, si podemos enumerar los metales preciosos, diríamos que fue la época de oro del pueblo de Israel. Una gran prosperidad en los gobiernos de David, gobierno de Salomón, y esta fue la época de los reyes. Existió, recordemos, la época de los jueces, luego existió entonces la época de los reyes. Muchos cuestionan esto, alegan, David realmente existió. Imaginemos el caso, si David no hubiese existido, tuviéramos grandes problemas. La historia de Israel daría vuelta en un círculo sin sentido, por la sencilla razón de que de la descendencia de David, de ese árbol genealógico de David y de esa descendencia, viene un origen especial, y es que por allí, por ese hilo genético, si queremos ponerle un nombre, iba a llegar Jesús, iba a llegar el Mesías, el Redentor. Y por esa razón es incuestionable decir, bueno, David existió, David no existió. La Biblia nos dice que David sí existió. David, además de haber sido un rey, conforme el corazón de Jehová, como lo presenta la palabra de Dios, fue un rey que fundó también lo que es la ciudad de Jerusalén, la capital. Nosotros leemos relato, segunda de Samuel 5, 6.
vamos a notar por allí que David tuvo partes muy importantes dentro no solo de la genealogía y la descendencia, sino también en lo que es su obra activa en lugares específicos, como fue esa fundación de la capital o la ciudad, que fue Jerusalén. Por otro lado, se describe también, o alegan, que con el relato de Babilonia, nosotros sabemos que la ciudad de Babilonia está allí todavía, fue reconstruida en cierta manera por Saddam Hussein, él era admirador de Nabucodonosor. Si usted va a Google o busca allí en algunas páginas, usted va a notar que la ciudad se ve bastante conservada, y fue porque empezaron unos procesos de reconstrucción. En Daniel 7:4 se describe allí a Babilonia como un león con alas de águila. El camino que conduce a la puerta de Ishtar está recubierto con imágenes de 120 leones, y en excavaciones se ha encontrado la imagen de un gran león que se abalanza o se echa sobre una persona, reconociendo de esta manera la correcta representación de Babilonia como el león de Daniel 7. En el 2007, un académico de Viena encontró en el Museo Británico una tablilla importante de la época de Nabucodonosor y Daniel, rey de Babilonia. La inscripción con el nombre de Sarsequín. Interesantemente, este personaje aparece en la Biblia en Jeremías 39:3. Así que podemos ver tal vez mucha información arqueológica de la veracidad, de la confiabilidad que nos ofrece la palabra de Dios, no solamente en sus promesas, no solamente en sus relatos que nos dan aliento, sino que podemos ver un inicio lógico, un inicio donde se presenta a Dios como creador, y esa línea que se extiende hasta un Dios restaurador de todas las cosas con la segunda venida de Cristo. Así que la Biblia tiene grandes informaciones acerca de la historia humana, pero esa historia también ha sido avalada por la arqueología. Se presenta o se cuestiona que Jesús realmente no existió como dice la Biblia, sino que se ponen relatos de más, relatos de menos. Así que Jesús, como un personaje histórico, se ha puesto en gran cuestionamiento sobre si realmente el maestro de Nazaret existió. Personajes que estuvieron en el relato bíblico o cerca del enjuiciamiento relacionado con el juicio de Cristo en su nacimiento. Aparece Herodes el Grande. En el 1996, los estudiantes que hacían trabajo con Ehud Neser en Masada, fortaleza del desierto de Herodes, descubrieron un fragmento importante de una ánfora de vino. En el fragmento había una inscripción que decía: para Herodes el Grande. Así que cada evento histórico tiene ese matiz de arqueología que se ha ido encontrando, y esto es solo de lo que nosotros tal vez estamos enterados. Muchos grandes descubrimientos no salen a la luz precisamente por temor a que se pruebe la veracidad de la palabra de Dios. Otro personaje fue Caifás, aparece en los evangelios, Mateo 26, 56 al 67. Lo identifica como uno de los principales instigadores en el enjuiciamiento y muerte de Cristo. Este era sumo sacerdote. En el 1990 se descubrió una tumba familiar al sur de Jerusalén. Entre ellas habían diferentes cajas de huesos. Se destacaba una, la más adornada de todas. Esta tenía una inscripción que decía: José, hijo de Caifás. Eruditos dan fe que esta era la tumba de Caifás.
En el 1961 se halló una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea bajo el imperio de Tiberio. Esto fue hallado en una piedra del teatro de Cesarea. Los historiadores del primer siglo nos hablan también acerca de Cristo. En el caso de Tácito, historiador romano, escribió la ejecución de Cristo por parte de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Como podemos ver, existe un marco extrabíblico, una historia extrabíblica, una evidencia extrabíblica que apoya sin duda la existencia de Cristo como un personaje que históricamente sí existió. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, por otra parte, nos registra los eventos en los cuales los personajes bíblicos se encontraban. Ustedes saben, este es allí el capítulo de los héroes de la fe. Cómo ellos ejercieron fe en condiciones desfavorables. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, la ciencia, los eruditos, los científicos de la época, llegaron a la conclusión de que era imposible que lloviese. Y quiero decir que en realidad ellos tenían razón. Nunca había llovido en la tierra. Era algo nuevo y en la ciencia, las evidencias no nos daban ese permiso para decir que iba a llover. Era tal vez una interpretación o una conclusión apresurada. Pero yo quiero decir lo siguiente: si Dios dice que las cosas van a suceder, suceden, y terminó lloviendo y hasta el día de hoy llueve. Así que el relato bíblico, la historia bíblica, nos presenta la diferencia entre tener fe y no tener fe. Noé creyó a Dios y actuó predicando el evangelio, construyendo un barco, y finalmente Noé y su familia fueron salvadas. Lo mismo con Enoc, quien caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Qué decir de Abraham, padre de la fe, Sara, José, Moisés, entre otros? Estos grandes de la fe tomaron la promesa de Dios como una verdad irrefutable y actuaron de acuerdo a esa promesa. Esto los convirtió en grandes hombres de la fe. Hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Existen en la actualidad hermanos que, como estos héroes de la fe, aceptan la soberanía de la palabra de Dios en sus vidas y están dispuestos a dar esos pasos al frente, desafiando las posiciones y ataques en contra de la palabra de Dios, dispuestos a vivir por fe? Muchos dicen, pero es que se cuestiona la palabra de Dios en las escuelas, en las universidades y en todos lados. Desde la antigüedad esto siempre ha existido, seguirá existiendo hasta que Cristo venga. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a la persona de Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe. La historia bíblica amerita fe. No todo debe ser valorado por fósiles, reliquias antiguas. Dios no es Dios del pasado, es Dios del presente. En la actualidad Dios sigue salvando personas, sigue haciendo milagros. Así, amigo y hermano, si el Evangelio ha llegado a tu vida, debes ejercer fe, entregarte a Cristo, ser bautizado. Y si ya estás en los caminos de Dios, ya fuiste bautizado, ya eres miembro de una iglesia, debes crecer en el desarrollo de la fe como un verdadero hijo de Dios. La historia es sumamente importante. Allí están nuestras raíces. La humanidad conserva su identidad porque posee una historia. La historia no puede excluir a Dios. Es Dios quien le da sentido a la historia del planeta y de los seres humanos. Tenemos una historia universal que relata muchos eventos, un conjunto de eventos. Pero ¿qué decir de tu historia y la palabra de Dios? ¿Qué decir de tu historia y Dios? Dios te llama a cambiar, a transformar tu historia por una historia eterna. Darte vida eterna es el plan de Dios. Transformarte en un ser como Cristo Jesús. Dios quiere escribir esta historia en el reino de los cielos.
Y aunque la Biblia sea cuestionada, aunque haya evidencia, siempre va a ser cuestionada. Desde el Génesis vemos cuestionamientos. Si vamos por el paso del estudio a través de llegando al Nuevo Testamento, pues también hubo cuestionamiento. A Jesús no fue aceptado, no se le recibió. Hacemos la pregunta: ¿dio Jesús evidencia de su divinidad, de que era el Mesías desde su nacimiento hasta su muerte? Bíblicamente sabemos que sí, pero siempre hubo un cuestionamiento, siempre hubo una duda, siempre no fue lo que la persona esperó. Por eso que se necesita la fe. Sin fe es imposible agradar a la persona de Dios. Así que la Biblia como historia nos da seguridad, nos da un inicio coherente, nos traslada hacia un futuro brillante y una restauración gloriosa con la segunda venida de Cristo. Y todo esto está al alcance de cada amigo, de cada hermano. Dios en su plan nos quiere salvar. Y el repaso de la lección nos muestra que aunque hay fragmentos antiguos que realmente valoran los relatos o la historia de la Biblia, no son ellos que deben poner, o sea, Dios no es un Dios de una reliquia por allá cientos de años atrás. Dios es Dios hoy. Y Dios es Dios Salvador hoy, Dios es Dios omnipotente hoy. Así que Dios incluso no necesita de las reliquias para que se pueda probar. Aunque ayuda, Dios sigue siendo Dios. Y Dios hace el milagro hoy. Y si tú quieres hoy, Dios hace el milagro en tu vida. Así que nunca olvide que el autor de la historia sigue siendo Dios. Y que de la restauración que se avecina, Dios ha visto la posibilidad, Dios contempla esa posibilidad de que tú, si decides, Dios ha hecho espacio para ti en su historia también. Una historia que se contará por la eternidad. Se llama la historia de la redención, la explicación del plan de Dios. Y amigo y hermano, Dios tiene espacio para ti en ese proceso donde el ser humano entrará en esa restauración. De hecho, entra en esa restauración aceptando a Cristo Jesús. Quiera Dios que tú puedas tomar esa decisión y que este repaso, esta lección de escuela sabática, cómo interpretar la Biblia, exclusivamente la lección número 10, pueda afirmar tu fe y pueda crecer más en esa conciencia de que Dios es Dios y es mi Dios. Lo prueba la historia, lo prueba la Biblia y mi fe debe crecer. Que Dios te bendiga.